Escuché el tacón aguja de mi nuera resonar en el pasillo antes de que soltara esa frase fría frente a la familia. No creímos necesario hacer fiesta. La gente vieja solo quiere dormir. Soy Domitila. Acabo de cumplir 80 años y vivo en la casa que yo misma construí. Lo que ella ignora es que el control total de sus deudas está guardado en mi cajón. El sol de la mañana había entrado por la ventana de mi habitación con una luz dorada y cálida, anunciando un día que yo llevaba meses esperando. 80 años no es una cifra cualquiera. Es un número redondo, pesado, cargado de historia y de supervivencia. Me había levantado a las 6, como es mi costumbre desde hace más de medio siglo, y había elegido mi ropa con un cuidado que reservaba solo para las grandes ocasiones. Un vestido de lino color almendra, planchado por mis propias manos la noche anterior, asegurándome de que cada pliegue cayera con la dignidad que requiere mi edad. Me puse unas gotas de agua de colonias en el cuello. Me peiné el cabello plateado frente al espejo y bajé a la cocina con el corazón latiendo a un ritmo distinto. Esperaba el ruido, las voces, el olor a comida festiva llenando los pasillos de esta casa grande que, con los años, se había ido quedando demasiado silenciosa. Pero la casa estaba muda. Preparé mi propio café en la greca, escuchando el burbujeo del agua caliente, y me senté en la mesa del comedor. Observé el reloj de pared. Las 8, las 9, las 10. Afuera, el barrio comenzaba a despertar con el bullicio habitual de los sábados. Los vendedores ambulantes anunciando frutas en la calle, el ladrido lejano de los perros de los vecinos. Adentro, solo el tic-tac implacable del reloj acompañaba mi taza de café que poco a poco se iba enfriando. Mi hijo Roberto y su esposa Valeria viven en la planta alta. Yo misma mandé a construir ese anexo independiente hace 10 años, cuando él me dijo que querían formar una familia y los alquileres en la ciudad estaban imposibles. Pensé que tenerlos cerca sería una bendición para mi vejez, una forma de mantener el calor familiar bajo el mismo techo. Durante 35 años trabajé como contadora jefa en la fábrica textil San Marcos. Fui una mujer de números en una época donde las mujeres apenas y tenían derecho a opinar sobre las finanzas de sus propios hogares. Yo administraba presupuestos millonarios, cuadraba balances que hacían sudar a los dueños de la empresa y encontraba hasta el último centavo perdido en facturas mal hechas. Aprendí que los números no mienten, no tienen sentimientos y, sobre todo, exigen un orden absoluto. Esa misma disciplina la apliqué a mi vida. Cuando enviudé a los 40, no me senté a llorar mi desgracia. Tomé las riendas económicas, pagué la universidad de Roberto hasta el último semestre y logré ahorrar lo suficiente para asegurarme una vejez sin sobresaltos. Nunca le pedí un peso a nadie. Todo lo contrario. Yo fui siempre la bóveda de seguridad de esta familia. Esa naturaleza metódica me llevó a llevar un registro exacto de mi vida en un cuaderno de contabilidad. Es un libro de tapas de cuero verde, gastado en las esquinas por el roce de mis manos a lo largo de las décadas. Sus páginas están llenas de columnas trazadas con regla, números escritos con tinta negra para los ingresos y roja para los egresos. Ahí están registrados los préstamos sin intereses que le hice a Roberto para abrir su fallido negocio de repuestos, los adelantos para las vacaciones que Valeria exigía cada verano, y más recientemente, la cuota mensual del auto. Una camioneta blanca, enorme y lujosa, que Valeria insistió en comprar hace un año porque, según ella, su estatus en el trabajo requería un vehículo de esa categoría. Cuando Roberto vino a decirme, con la mirada clavada en el piso, que el banco les iba a embargar el auto por falta de pago, yo abrí mi cuaderno verde. Hice los cálculos. Y desde hace 12 meses, cada lunes de fin de mes, yo voy al banco y transfiero 20,000 pesos exactos a la cuenta de la concesionaria. A las 2 de la tarde, los pasos por fin se escucharon en la escalera. No era el tropel alegre de una familia dispuesta a festejar, sino el caminar arrastrado de un sábado perezoso. Valeria entró primero al comedor. Llevaba su teléfono celular en una mano, tecleando furiosamente sin levantar la vista, y en la otra sostenía una bolsa plástica de supermercado. Llevaba puestos esos tacones de aguja que usa incluso dentro de la casa, haciendo que cada uno de sus pasos sonara como un martillazo contra la cerámica del piso. Roberto venía detrás,
frotándose los ojos, seguido por mis 2 nietos adolescentes que inmediatamente se tiraron en el sofá de la sala a mirar sus pantallas, ignorando por completo mi presencia. Yo estaba sentada a la cabecera de la mesa, con mi vestido de lino impecable y las manos cruzadas sobre el regazo. Había puesto el mantel bordado que traje de mi viaje a Oaxaca hace 20 años. Había sacado la vajilla de porcelana blanca con bordes dorados y las copas de cristal. Esperaba un almuerzo, un abrazo, un brindis, algo. «Buenos días, suegra», dijo Valeria, arrojando la bolsa plástica sobre mi mantel bordado. El golpe hizo que una de las copas temblara. «¿Ya comió? Nosotros pedimos unas pizzas anoche y sobraron. Roberto las va a calentar en el microondas». Roberto pasó por mi lado, me dio un beso rápido y desganado en la mejilla que apenas me rozó la piel. «Feliz cumpleaños, mamá. Qué bueno que llegaste a los 80. Ni siquiera me miró a los ojos. Se fue directo a la cocina a encender el microondas. Valeria suspiró, dejó el teléfono sobre la mesa y abrió la bolsa de plástico. Sacó un domo transparente. Adentro había un pastel pequeño, de esos que venden en las heladeras de las cadenas comerciales, con el glaseado industrial brillante y artificial. No traía velas, no traía un nombre escrito. Era un bloque de azúcar comprado por compromiso en la fila rápida de la caja. «Voy a servir esto de una vez para que no ocupe espacio», anunció ella. Empezó a buscar con la mirada y, al ver mis platos de porcelana, frunció el ceño con profunda irritación. «Ay, suegra, ¿para qué saca esta vajilla tan pesada? Luego hay que estar lavando todo eso y yo tengo las uñas recién hechas. Roberto, pásame los platos desechables que están en la alacena». Roberto obedeció sin chistar. Trajo un paquete de platos de cartón delgado. Valeria agarró mis platos de porcelana y los empujó hacia un extremo de la mesa, apilándolos de mala gana, haciendo rechinar el borde dorado de uno contra el otro. Luego, con un cuchillo de sierra que sacó del cajón, cortó el pastel comercial directamente sobre el plástico del empaque y dejó caer un pedazo deforme sobre un plato de cartón frente a mí. Yo miré el pedazo de pastel. El glaseado rosa se escurría sobre el cartón blanco. Miré mi vestido de lino. Miré el mantel bordado. Sentí una presión fría instalándose en la base de mi garganta. Comencé a decir, manteniendo mi voz en un tono bajo y controlado, que al ser mis 80 años, tal vez haríamos algo distinto. Un almuerzo familiar. Una pequeña reunión. Valeria detuvo el cuchillo en el aire. Me miró de arriba abajo con una expresión que mezclaba el hastío con una condescendencia brutal. Fue entonces cuando soltó la frase, alzando la voz lo suficiente para que Roberto la escuchara desde la cocina y los nietos desde la sala. «Ay, por favor, Domitila, no creímos necesario hacer fiesta, la gente vieja solo quiere dormir. Además, organizar eventos sale carísimo y usted sabe cómo está la situación. ¿A quién íbamos a invitar de todos modos? A su edad ya nadie tiene energía para aguantar ruido. Cómaselo rápido antes de que se le suba el azúcar». Las palabras cayeron en el comedor como piedras lanzadas contra un vidrio. Mis nietos ni siquiera levantaron la vista de sus teléfonos. Roberto, mi propio hijo, el hombre al que yo le había enseñado a caminar, se quedó parado frente al microondas, dándome la espalda, fingiendo que el giro del plato de vidrio requería toda su atención. Ninguno de los dos me defendió. Ninguno dijo, «Valeria, no le hables así a mi madre». El silencio de mi hijo fue más ensordecedor que los tacones de su esposa. Apreté mis manos debajo de la mesa. Mis nudillos se pusieron blancos por la fuerza que estaba ejerciendo contra la madera de caoba. La indignación me quemaba el pecho, subiendo por mi cuello como un fuego contenido. 80 años de trabajo, de decencia, de sacrificios constantes, reducidos a un plato de cartón y a la orden de irme a dormir para no estorbar. Sentí el impulso primitivo de levantarme, de tirar ese pastel barato al suelo, de gritarles que estaban en mi casa, comiendo bajo el techo que mis años de contabilidad habían pagado. Pero no lo hice. El fuego en mi pecho se encontró con la frialdad de la mujer de números que siempre he sido. Las explosiones emocionales son para la gente que no sabe calcular sus movimientos. Un contador no grita cuando encuentra un déficit. Un contador audita, ajusta y ejecuta. Respiré hondo, dejando que el aire llenara mis pulmones lentamente. Relajé los dedos bajo la mesa. Mi rostro, entrenado por décadas de juntas directivas y negociaciones con bancos,
no mostró ni un solo músculo fuera de lugar. Tomé el tenedor de plástico que Valeria había dejado junto al cartón. Corté un trozo pequeño de aquel pastel insípido y me lo llevé a la boca. Sabía a grasa vegetal y a azúcar barata, pero lo mastiqué despacio, mirándola fijamente a los ojos. «Tienes razón, Valeria», dije con una voz tan suave y plana que no dejaba adivinar absolutamente nada de lo que ocurría en mi mente. A mi edad, uno valora mucho la tranquilidad. Valeria sonrió, satisfecha de haber ganado lo que ella consideraba una pequeña batalla doméstica. Se sentó en la silla frente a mí, cruzó las piernas y tomó su teléfono de nuevo. «Qué bueno que lo entiende, suegra, porque la verdad andamos con 1000 cosas en la cabeza. Ah, por cierto», añadió, sin despegar la vista de su pantalla, «mañana es fin de mes. El banco me mandó ya 3 mensajes recordando lo de la cuota de la camioneta. Ya sabe cómo son de pesados con los recargos. Supongo que mañana a primera hora va a ir a hacer el depósito, ¿verdad? Son los 20,000 pesos de siempre». El descaro de la petición, lanzada a menos de 5 minutos de haberme humillado en mi propio cumpleaños, fue tan monumental que casi me hizo sonreír. Me estaba pidiendo el dinero para su lujo personal sobre el mismo mantel donde me había tirado un pastel de supermercado. Roberto finalmente se acercó a la mesa con sus porciones de pizza recalentada, sentándose en silencio, masticando con la mirada baja, cómplice absoluto del parasitismo de su mujer. Miré a Valeria. Miré su cabello teñido, sus uñas largas y pintadas, su postura de dueña y señora en una casa que no le pertenecía. Luego miré a mi hijo, un hombre de 45 años que se había acostumbrado a ser un espectador de su propia vida, dejando que yo resolviera sus fracasos financieros mientras él me daba la espalda frente a los insultos de su esposa. «Claro, Valeria», respondí, pasando la servilleta de papel por las comisuras de mis labios con extrema lentitud. «Mañana a primera hora voy al banco. No te preocupes por tu auto». El alivio en los hombros de Roberto fue visible. Valeria simplemente asintió, como si mi respuesta fuera una obligación ineludible, un simple trámite administrativo que su empleada acababa de confirmar. «Perfecto, porque si no pago mañana, me bloquean la tarjeta y tengo unas cenas de la empresa esta semana. Bueno, la dejo para que descanse. Nosotros vamos a comer al cuarto viendo una serie». Se levantaron. Tomaron sus platos y desaparecieron por la escalera, llamando a los niños para que subieran con ellos. Me dejaron sola en el comedor grande, rodeada de mis platos de porcelana arrinconados, el mantel manchado y un silencio que esta vez no me pareció triste, sino revelador. Me levanté de la mesa. No recogí el plato de cartón. Lo dejé exactamente ahí, como un monumento a la insolencia que acababa de presenciar. Subí las escaleras con paso firme, sintiendo que la debilidad de los 80 años había desaparecido por completo de mis articulaciones. Entré a mi habitación y cerré la puerta con seguro. Caminé hacia la cómoda de caoba, abrí el primer cajón y saqué mi cuaderno de cuero verde. Lo llevé hasta el pequeño escritorio junto a la ventana y encendí la lámpara de lectura. El olor a papel antiguo y a tinta seca me llenó los pulmones, calmando definitivamente cualquier rastro de dolor emocional que pudiera quedar en mí. Abrí el cuaderno y busqué la página correspondiente a los gastos de este año. Ahí estaba la columna de Valeria. Enero, 20,000 pesos. Febrero, 20,000 pesos. Marzo, 20,000 pesos. Una fila perfecta de números rojos que yo había cubierto religiosamente de mis ahorros, porque mi hijo me había rogado que no dejara que le quitaran el auto a su esposa, que ella lo necesitaba para trabajar, que era una cuestión de dignidad. La gente vieja solo quiere dormir. La frase resonó en mi cabeza, pero ya no dolía. Ahora sonaba como el error de cálculo más grande que alguien había cometido en toda mi vida profesional. Tomé una regla de metal y mi bolígrafo de tinta roja. Me tomé mi tiempo para alinear perfectamente la regla debajo de la última anotación correspondiente al mes pasado. Con un pulso firme y constante, tracé una línea roja, gruesa e irreversible, cortando la columna de pagos para siempre. El saldo quedaba cerrado. La cuenta estaba cancelada. Miré por la ventana. El sol de la tarde empezaba a caer sobre los techos del barrio. Mañana era lunes. El Banco Central de la Plaza abría a las 9 en punto de la mañana. Yo estaría ahí a las 8:50, esperando en la puerta.
Pero los 20,000 pesos no irían a la cuenta de la concesionaria. Tampoco los otros 80,000 que tenía disponibles en mi fondo de liquidez inmediata. Yo nunca había sido de grandes fiestas. Siempre preferí el ahorro, la prudencia, el perfil bajo. Pero hoy había aprendido que la prudencia, cuando se le entrega a personas mediocres, se confunde rápidamente con debilidad. Valeria pensaba que mi edad me había borrado del mundo de los vivos, que mi único propósito era firmar cheques y desaparecer en el silencio de mi habitación. Cerré el cuaderno verde con un golpe seco que resonó en la habitación. Fui hacia el armario y saqué un bolso de cuero negro, fuerte y espacioso, perfecto para llevar chequeras y documentos importantes. Lo dejé preparado sobre la cama, junto a mis lentes de lectura y mi documento de identidad. Mañana a primera hora, el banco abriría sus puertas para mí, pero el dinero tomaría un rumbo que ninguno de los dos podría calcular. La mañana siguiente amaneció fría, con esa luz grisácea que se filtra por las persianas y dibuja líneas rígidas en el piso de madera. No había dormido más de 2 horas, pero la fatiga no existía en mi cuerpo. Cuando una ha pasado 40 años cuadrando balances financieros, buscando el centavo perdido en columnas interminables de números, aprende que el cansancio es secundario cuando hay un error grave que corregir. Y en mi vida, el error estaba sentado en la mesa de mi propio comedor. Me levanté despacio. El frío de las baldosas del baño me subió por los talones, anclándome a la realidad. Abrí la llave del lavabo y dejé que el agua corriera hasta que estuvo helada. Me lavé la cara con mi jabón de lavanda, sintiendo la textura áspera de la toalla de algodón contra mi piel. No había rastros de lágrimas en el espejo. Las lágrimas son para las pérdidas inesperadas, para los accidentes de la vida. Lo que había ocurrido la noche anterior no era un accidente. Era una auditoría emocional que finalmente me mostraba el saldo real de mi familia. Fui a mi armario y elegí mi ropa con la misma precisión con la que antes elegía mis herramientas de trabajo. Saqué mi falda sastre de lana gris, esa que tiene una caída impecable y que nunca se arruga, y una blusa de seda blanca con cuello alto. Abotoné mis puños, ajusté el cinturón oscuro y me puse mis zapatos de tacón bajo, pero firme. El sonido que hacen esos zapatos al golpear el suelo siempre me ha dado una sensación de autoridad. Antes de salir de la habitación, tomé mi bolso de cuero negro, pesado y estructurado, donde guardaba mi chequera, mis tarjetas y mis documentos de identidad. Al cruzar el pasillo hacia la cocina, escuché las voces. Valeria y mi hijo Marcos ya estaban desayunando. Me detuve un segundo antes del marco de la puerta. La cafetera gorgoteaba de fondo. Valeria tenía su teléfono celular apoyado contra el azucarero, hablando por altavoz con alguien de la agencia de autos, mientras se aplicaba crema en las manos con movimientos lentos y satisfechos. «Claro que sí, señorita. Hoy mismo queda eso», decía Valeria con esa voz aguda que usaba cuando quería sonar importante. «Mi suegra hace la transferencia del pago final antes del mediodía. Son 200,000 pesos exactos. Sí, el saldo de la camioneta. Ya con eso nos entregan la factura original a mi nombre, ¿verdad? Perfecto. Pasamos por ella en la tarde para que le quiten la reserva de dominio». Marcos leía algo en su tableta, masticando un pan tostado. Ni siquiera levantó la vista cuando yo entré a la cocina. «Buenos días», dije, con un tono neutro, el mismo que usaba en las reuniones de junta directiva. Valeria cortó la llamada y me miró de reojo. Llevaba una bata de seda que yo misma le había regalado en Navidad. Una Navidad en la que sí hubo fiesta, porque ella la organizó para sus amigos usando mi patio. «Ay, Domitila, qué madrugadora», dijo Valeria, sin molestarse en ocultar el fastidio. «Te dejamos café en la jarra. Tómatelo y te vuelves a acostar. A tu edad no es bueno andar caminando tan temprano, te vas a marear». Marcos tragó su bocado y finalmente me miró. «Mamá, no te olvides de ir al banco hoy», murmuró, sacudiendo las migajas de sus dedos sobre la mesa de granito. «El pago de la camioneta vence a las 4 de la tarde. Si no transfieres hoy, nos cobran recargos y Valeria ya hizo planes para estrenarla en carretera este fin de semana. Vamos a ir a Valle de Bravo. Te traeremos unos dulces típicos para que los comas viendo la televisión». El descaro era tan puro, tan cristalino, que casi resultaba fascinante. Me pedían el pago de un vehículo de lujo en el mismo aliento con el que me relegaban a una mecedora frente a un televisor.
En su mente, yo ya no era una persona con deseos, con amigos, con 80 años de vida que celebrar. Yo era un fideicomiso automático, una cuenta bancaria con pulso que solo servía para firmar cheques y no estorbar. No se preocupen por el banco, respondí, sirviéndome el café negro en mi taza de porcelana. Yo me encargo de mis finanzas hoy mismo. Valeria sonrió, satisfecha, y volvió a mirar la pantalla de su teléfono. Gracias, suegrita. Es que con esto de que la gente mayor ya no sabe usar las aplicaciones del celular, es mejor que vayas en persona a la ventanilla. Ve con cuidado, no te vayas a caer en la calle. Bebí mi café en silencio. El líquido caliente y amargo me bajó por la garganta, despertando cada terminación nerviosa de mi cuerpo. No dije nada más. Lavé mi taza, la sequé con un paño limpio y la guardé en su lugar. Tomé mi bolso negro y salí por la puerta principal. El sonido de la cerradura al encajar a mis espaldas fue como el chasquido de un cronómetro poniéndose en marcha. La calle estaba llena de vida. El olor a pan recién horneado de la panadería de la esquina se mezclaba con el humo de los primeros autobuses de la mañana. El sol empezaba a calentar las aceras y el ruido del tráfico era constante. Caminé las 4 cuadras hasta la sucursal bancaria con la espalda recta. No necesitaba un bastón, no necesitaba ayuda y ciertamente no necesitaba que nadie me dijera a qué hora debía irme a dormir. El banco estaba fresco, iluminado por luces blancas y frías que daban un aspecto clínico a todo el lugar. El guardia de seguridad, un muchacho joven de apellido Morales, me saludó con una inclinación de cabeza. Yo conocía a todo el personal. Había manejado las cuentas de mi despacho de contabilidad en esta misma sucursal durante décadas. Me dirigí directamente a la oficina del gerente. El licenciado Arturo Vargas estaba revisando unos papeles cuando me vio por el cristal. Inmediatamente se puso de pie, abotonándose el saco, y abrió la puerta. «Doña Domitila, qué honor tenerla por aquí tan temprano. Por favor, tome asiento», dijo Arturo, señalando la silla de cuero frente a su escritorio. «Y antes que nada, muchísimas felicidades. Ayer fue su cumpleaños, si el sistema no me miente. 80 años se dicen fácil, pero hay que ver la vitalidad que usted carga». Le agradecí con una inclinación de cabeza y me senté, colocando mi bolso sobre mis rodillas. «Gracias, Arturo. Precisamente vengo a hacer unos movimientos relacionados con mi celebración. Necesito hacer unos cambios en mis cuentas». El gerente asintió, abriendo mi perfil en su computadora. «Claro que sí, doña Domitila. Usted dirá, ¿quiere que revisemos los rendimientos de los pagarés? No. Quiero que canceles la orden de transferencia programada para hoy a favor de la concesionaria Auto Premier». Arturo frunció el ceño ligeramente, sus dedos deteniéndose sobre el teclado. «¿La de los 200,000 pesos? Pero, doña Domitila, aquí tengo la nota de que era el pago de liquidación por la camioneta. Si cancelamos hoy, la agencia no liberará la factura y la cuenta generará intereses moratorios mañana mismo a primera hora. Lo sé perfectamente, Arturo. Fui contadora antes de que tú nacieras», dije, manteniendo la voz baja pero firme. «Cancela la orden. Y quiero que ese dinero lo transfieras íntegro a mi cuenta de débito personal, la que tiene disponibilidad inmediata». El gerente me miró a los ojos por un segundo. Creo que vio algo en mi expresión, una determinación fría que no dejaba espacio para más preguntas o consejos financieros. Asintió en silencio y comenzó a teclear con rapidez. El sonido de las teclas llenó la oficina durante un par de minutos. Luego, la impresora escupió 2 hojas de papel. «Listo, doña Domitila. La orden está cancelada irrevocablemente. Los fondos están libres y disponibles en su tarjeta. Le imprimo el comprobante de cancelación para que usted lo tenga». Tomé el papel. Observé los números. 200,000 pesos. El saldo que Valeria creía suyo. El dinero que iba a comprarle su libertad para viajar el fin de semana dejándome encerrada en la casa. Doblé el papel con cuidado y lo guardé en mi bolso. «Gracias, Arturo. Que tengas un excelente día». Salí del banco y me detuve en la esquina. El aire de la ciudad se sentía diferente, más ligero, más respirable. Levanté la mano y detuve un taxi libre. «A la Avenida de los Pinos, por favor». «Al Salón Los Cerezos», le indiqué al chofer. Los Cerezos no era cualquier lugar. Era el salón de eventos más exclusivo y elegante de nuestra zona. Un edificio antiguo, restaurado con techos altos,
candelabros de cristal de Bohemia y un jardín interior lleno de rosales y enredaderas. La dueña, doña Beatriz, era una mujer de mi edad, viuda también, a la que yo había ayudado a salvar su negocio de la bancarrota 20 años atrás, reestructurando sus impuestos cuando Hacienda amenazaba con embargarla. El taxi me dejó frente a las enormes puertas de hierro forjado. Al entrar, el bullicio de la calle desapareció, reemplazado por el sonido suave de una fuente de cantera y el olor a cera de abejas y flores frescas. En la oficina de la administración, Beatriz estaba sentada frente a un catálogo de mantelería. Al verme, se quitó los lentes de lectura y abrió los brazos con una sonrisa inmensa. «Domitila, por Dios, mujer, ayer te llamé a la casa y me mandó a buzón todo el día. ¡Feliz cumpleaños!», exclamó, acercándose para darme un abrazo apretado, con olor a perfume francés caro. «Gracias, Beatriz». Mi nuera desconectó el teléfono fijo porque decía que el ruido la estresaba. «Pero estoy aquí por un asunto de negocios. Quiero alquilar el salón principal». Beatriz me miró sorprendida, retrocediendo un paso. «¿El salón principal? ¿Para cuándo?» «Para este sábado, en 3 días». Beatriz abrió mucho los ojos y soltó una carcajada nerviosa. «Domitila, mi vida, sabes que mi salón se reserva con 6 meses de anticipación. Tengo una boda enorme este sábado, la hija del notario Suárez». Me senté en la silla frente a su escritorio y crucé las piernas con elegancia. «Beatriz, sé que la boda del notario Suárez es en tu salón del jardín oeste. Te estoy pidiendo el salón principal, el de los candelabros. Sé que lo tienes libre porque ayer pasé y vi que no había toldos montados en esa área. Quiero una fiesta para mi cumpleaños. 80 años no se cumplen en silencio. Y quiero que sea espectacular». Beatriz me miró con esa complicidad que solo comparten las mujeres que han sobrevivido a sus maridos, a sus crisis y a la invisibilidad que la sociedad impone a las canas. Se sentó lentamente. «¿Qué tienes en mente, Domitila?» «Quiero mesas redondas con manteles de lino crudo, centros de mesa con orquídeas blancas y rosas amarillas. Quiero el menú de gala, crema de alcachofa, filete en salsa de vino tinto y ese pastel de almendras que hace tu chef. Quiero la vajilla con borde de oro y copas de cristal cortado. Y necesito que me consigas un grupo de música en vivo, un buen trío de boleros para la cena y una orquesta para después». Beatriz anotaba a toda velocidad en su libreta, sus ojos brillando con la adrenalina del desafío. «Es una locura para armarlo en 3 días, Domitila. Me va a costar horas extras del personal, conseguir las flores de emergencia, traer a los músicos. Te va a salir en una fortuna». Abrí mi bolso negro, saqué mi tarjeta de débito y la deslicé sobre el escritorio de caoba hasta que chocó suavemente contra la libreta de Beatriz. «Cobra lo que tengas que cobrar, Beatriz. No escatimes en un solo detalle. Quiero que el salón brille tanto que se vea desde la calle. Cóbrate el 100% por adelantado ahora mismo». Beatriz tomó la tarjeta. Entendió que no había regateo, que no había dudas. Esto no era un capricho, era una declaración de existencia. Pasó la tarjeta por su terminal. Tecleé mi NIP con pulso firme. El aparato procesó la transacción y emitió un pitido agudo, seguido del sonido mecánico del papel imprimiendo el recibo. Un cargo por 120,000 pesos. El sonido de mi dignidad cobrando forma. «Déjamelo a mí, Domitila», dijo Beatriz, entregándome mi tarjeta y mi copia del recibo. «Este sábado, Los Cerezos va a ser el lugar más hermoso de toda la ciudad. ¿Cuántos invitados vas a tener?» «Unos 50», respondí, poniéndome de pie. «Y todos son de mi edad. Diles a tus meseros que preparen buen café para la noche, porque ninguno de mis invitados va a venir a dormir». Salí de Los Cerezos pasado el mediodía. El sol ya estaba en su punto más alto, quemando el asfalto. Decidí caminar un poco por la avenida antes de tomar el transporte de regreso. Necesitaba sentir el aire en la cara. La transacción estaba hecha. El dinero había cambiado de manos. El engranaje estaba girando y ya no había fuerza en el mundo que pudiera detenerlo. Cuando llegué a mi casa, la escena en la entrada era casi poética en su ironía. La camioneta plateada estaba estacionada en la entrada, brillando bajo el sol de la tarde. Valeria estaba afuera, pasando un trapo de microfibra por el cofre del vehículo, tarareando una canción. Marcos estaba apoyado en el marco de la puerta, con los brazos cruzados, admirando la máquina. Al verme llegar, Valeria dejó de limpiar
y se secó el sudor de la frente con el dorso de la mano. «Hasta que apareces, Domitila. Ya nos estábamos preocupando de que te hubieras perdido», dijo, con ese tono condescendiente que usaba con los niños pequeños. «¿Fuiste al banco?» «Fui a hacer mis diligencias, sí», respondí, abriendo la reja de hierro con mi llave. Marcos se acercó, sacando su teléfono del bolsillo. «Qué bueno, mamá. Justo iba a llamar a la agencia para avisar que el pago ya debe estar reflejado. Nos dijeron que a las 4 de la tarde cortan el sistema. Si quieres, vete a recostar. Nosotros nos encargamos de ir por los papeles más al rato y de paso compramos las maletas para el viaje». «Claro, Marcos, vayan tranquilos. Yo estaré en mi cuarto». Entré a la casa. El silencio del pasillo me recibió como un viejo amigo. Caminé hasta mi habitación, cerré la puerta y le pasé el pestillo. Me quité los zapatos de tacón, sintiendo el alivio inmediato en las pantorrillas, y me senté en el borde de mi cama matrimonial. Sobre mi mesa de noche, pesada y de caoba oscura, descansaba mi verdadero tesoro. No era un joyero ni una caja fuerte, era mi agenda telefónica. Una libreta de cuero burdeos, con las esquinas gastadas por los años, donde estaban anotados los nombres en tinta negra y firme. La abrí por la letra A. Las personas que estaban en estas páginas eran como yo, mujeres y hombres con el cabello blanco, con las manos manchadas por el tiempo, a quienes sus familias también habían comenzado a tratar como muebles viejos, viudas que vivían en anexos construidos en el patio trasero de sus propias casas, jubilados a los que solo visitaban cuando se acercaba el día de cobro de la pensión, personas a las que el mundo había decidido poner en pausa. Tomé el auricular de mi teléfono fijo, el de mi cuarto, que tenía su propia línea independiente de la que Valeria controlaba en la sala. Marqué el primer número. «¿Bueno?», contestó una voz ronca al otro lado. «Amalia, querida, soy Domitila. Domi, mi niña, feliz cumpleaños atrasado. Iba a ir a verte ayer, pero como tu nuera me dijo la otra vez que te alteraban las visitas inesperadas, preferí no molestar». Solté una risa corta, seca. «Amalia, ponte tus mejores galas. Quiero que saques ese vestido azul marino con pedrería que compraste para la graduación de tu nieto y que no te dejaron usar porque decían que era muy llamativo. Este sábado a las 8 de la noche hay fiesta en el salón principal de Los Cerezos». Hubo un silencio al otro lado de la línea. Pude escuchar la respiración de Amalia acelerándose levemente. «¿Los Cerezos? Domitila, ese lugar es finísimo. ¿Quién se casa?» «Nadie se casa, Amalia. Yo cumplo 80 años. Y vamos a celebrar que estamos vivas. Habrá orquesta, buen vino, y no habrá ni un solo joven para decirnos a qué hora nos tenemos que sentar. ¡Ay, Dios santo! Allí estaré, Domitila. Por supuesto que allí estaré». Colgué y marqué el siguiente número. Carmen. Luego Rosario. Luego don Ernesto, el viejo profesor de historia que bailaba danzón como un profesional. Luego Socorro, a quien sus hijas tenían cuidando bisnietos todo el día. Con cada llamada, la sorpresa inicial se transformaba en una emoción vibrante, casi conspiratoria. No estaba invitando a gente a una fiesta, estaba reclutando un ejército de veteranos para una noche de rebelión. Cada confirmación era una chispa encendiéndose en la oscuridad de sus rutinas. Me pasé 2 horas completas con el teléfono pegado a la oreja. Mi voz no tembló ni una sola vez. No sentí hambre, ni sed, ni cansancio. Eran las 3:30 de la tarde cuando hice la última llamada. 50 invitados confirmados. 50 personas que iban a llenar el salón con sus risas, sus perfumes fuertes y su dignidad intacta. Colgué el auricular y lo dejé descansar sobre la base. La habitación estaba en silencio, pero mi mente estaba llena de música. Afuera, en el pasillo, escuché los pasos rápidos de Valeria. Sus tacones golpeaban la cerámica con una prisa ansiosa. Escuché la puerta principal abrirse y la voz de Marcos gritando desde la entrada. «¡Apúrate, Valeria! Son 1/4 para las 4. La agencia cierra el trámite a las 4:30 y hay tráfico. Trae los comprobantes de domicilio. ¡Ya voy, ya voy!», gritó ella de vuelta, la emoción burbujeando en su garganta. «¡Por fin! La camioneta es 100% nuestra». Escuché el portazo. Luego, el motor de la camioneta encendiéndose con ese rugido suave y moderno, seguido del sonido de las llantas rodando sobre el cemento de la entrada, alejándose por la calle hacia su destino.
Me levanté de la cama, caminé hacia la ventana de mi cuarto y abrí un poco la cortina. La entrada de la casa estaba vacía. Ellos iban en camino a la concesionaria, seguros de su victoria, flotando en la arrogancia de quienes creen que tienen el control absoluto de una situación porque subestiman a su oponente. Fui hacia mi bolso negro, aún sobre la silla. Saqué el papel que el licenciado Vargas me había entregado en el banco. Lo desdoblé y lo alicé sobre la madera de mi mesa de noche. Cancelación de transferencia programada. Saldo a favor de Auto Premier, 0.00 pesos. Pasé la yema de mis dedos sobre la tinta negra de los ceros impresos en el papel. Un contador sabe que el cero no es la ausencia de valor. A veces, un cero es el número más poderoso de un balance. Es el número que destruye castillos de naipes. Es el número que exige explicaciones. Afuera, el sol de la tarde comenzaba a bajar, pintando el cielo de un naranja intenso. El teléfono celular de Valeria, que ella siempre dejaba cargando en la cocina, comenzó a sonar a lo lejos. No lo contesté. No era mi problema. El dinero ya estaba gastado, el salón estaba pagado y las invitaciones estaban hechas. El reloj marcaba las 4 de la tarde, el sistema bancario acababa de cerrar sus operaciones del día y el saldo de su soberbia estaba a punto de ser cobrado en su totalidad. Cancelar una transferencia automática toma exactamente 3 minutos, si una sabe en qué ventanilla formarse y qué formulario pedir. Durante mis 40 años como contadora, aprendí que el dinero no tiene sentimientos, pero la forma en que lo movemos cuenta las historias más íntimas de nuestras vidas. Sentada frente al escritorio de madera laminada del banco, observé al ejecutivo teclear en su computadora. El sonido de las teclas era un tamborileo constante que marcaba el final de una era. Firmé la orden de cancelación con la misma pluma fuente que mi difunto esposo me regaló cuando abrí mi despacho. El trazo de mi firma fue firme, sin un solo temblor. La cuenta conjunta de la que Raquel y Roberto debitaban mes a mes la cuota de esa enorme camioneta gris quedó, a partir de ese instante, bloqueada para domiciliaciones. El ejecutivo me entregó el comprobante impreso. El papel térmico estaba tibio, recién salido de la máquina, y olía ligeramente a tinta fresca y a pólvora química. Lo doblé con precisión geométrica y lo guardé en mi monedero. No sentí culpa. Sentí la misma satisfacción profunda y silenciosa que experimentaba cuando, después de horas de buscar un error en los libros contables, lograba que las columnas del debe y el haber cuadraran a la perfección. Mi balance personal acababa de ajustarse. Con el dinero liberado de esa obligación impuesta, caminé 3 cuadras hasta la oficina de eventos del Gran Salón Las Orquídeas. Era un lugar elegante, con candelabros de cristal que colgaban de techos altos y pisos de mármol pulido que reflejaban la luz del atardecer. La dueña, una mujer amable de sonrisa amplia, me mostró los catálogos. Elegí manteles de lino color marfil, centros de mesa con rosas de Castilla y hortensias, y un menú de 3 tiempos que incluía crema de almendras y medallones en salsa de ciruela. Pagué el anticipo en efectivo, contando cada billete sobre la mesa de cristal. El sonido del papel moneda al frotarse era música para mis oídos. Era el sonido de mi propia vida volviendo a mis manos. Los 2 días siguientes fueron un ejercicio de discreción absoluta. Me moví por mi propia casa como un fantasma eficiente. Mientras Raquel se quejaba del calor y Roberto miraba la televisión con el volumen al máximo, yo organizaba mi lista de invitados desde la pequeña mesa de la cocina. Llamé a Esther, mi amiga de la infancia, a don Arturo, el antiguo notario con el que trabajé décadas, a las muchachas del club de lectura, a mis primas que viven en el pueblo vecino. 52 personas en total. Ninguna de ellas me vio jamás como una carga. Todas respondieron con una alegría que me hizo un nudo en la garganta. El viernes por la mañana, el día de mi cumpleaños número 80, el teléfono celular vibró sobre mi buró. Estaba terminando de abotonarme un vestido azul marino de seda que había mandado ajustar especialmente para la ocasión. Miré la pantalla. Era un mensaje de Roberto. Mamá, la financiera de la camioneta de Raquel dice que el pago rebotó. ¿Puedes hablar al banco? Seguro es un error de tu tarjeta. Hazlo hoy mismo porque nos cobran recargos. Leí el mensaje 2 veces. La exigencia, la falta absoluta de un feliz cumpleaños,
la urgencia centrada exclusivamente en sus necesidades. Apreté los labios, apliqué un poco de lápiz labial rojo frente al espejo y guardé el teléfono en mi bolso sin responder. El silencio es la respuesta más fuerte cuando la otra persona espera obediencia ciega. Llegué al salón a las 2 de la tarde. El lugar estaba transformado. La luz natural entraba por los enormes ventanales, iluminando las mesas perfectamente alineadas. Un trío de cuerdas afinaba sus instrumentos en una esquina, llenando el aire con notas de violín y violonchelo que erizaban la piel. La fragancia de las rosas de Castilla se mezclaba con el aroma a pan recién horneado que venía de la cocina. Por primera vez en muchos años, respiré profundo sin sentir un peso en el pecho. Mis invitados comenzaron a llegar puntuales. Esther me abrazó tan fuerte que casi me saca el aire, entregándome una caja envuelta en papel plateado. Don Arturo llegó con su bastón de madera tallada y una sonrisa que le arrugaba las esquinas de los ojos. El salón se llenó rápidamente de voces, risas, anécdotas compartidas y el tintineo de las copas de cristal al brindar. Era un mar de cabello blanco, bastones y pasos lentos, sí, pero también era un océano de vida, de memoria, de dignidad pura. No éramos gente que solo quería dormir. Éramos los cimientos sobre los que los malagradecidos habían construido sus vidas. Mientras partíamos el primer tiempo de la comida, mi teléfono volvió a vibrar. Esta vez era una llamada de Raquel. La ignoré. 5 minutos después, otra llamada de Roberto. La volví a ignorar. Tomé mi copa de vino tinto, saboreando las notas a madera y frutos rojos, y me concentré en la historia que Esther estaba contando sobre nuestro primer viaje a la capital cuando teníamos 20 años. Las carcajadas en mi mesa resonaban con fuerza. Yo me sentía inmensa, dueña absoluta de mi tiempo y de mi espacio. Fue a las 4:30 de la tarde cuando la realidad de ellos chocó contra la mía. Yo sabía que me encontrarían. Roberto tiene instalada una aplicación de rastreo en mi teléfono, supuestamente por mi seguridad, aunque en realidad la usaba para saber si yo estaba en casa para recibir sus paquetes o abrirle al plomero. Las pesadas puertas de caoba del salón se abrieron de golpe. El sonido de la madera golpeando contra los topes de bronce del piso hizo que varias cabezas se giraran hacia la entrada. Ahí estaban. Raquel llevaba unos pantalones deportivos ajustados y una blusa arrugada. Su cabello estaba recogido en una pinza desordenada. Respiraba agitada, con el rostro enrojecido por el enojo y el calor de la calle. A su lado, Roberto sostenía las llaves de la camioneta con tanta fuerza que los nudillos se le marcaban blancos. El contraste era poético. Ellos, que se creían los dueños de mi vida, entraban desaliñados y furiosos a un salón donde 50 personas vestidas de gala celebraban mi existencia. El trío de cuerdas, notando la interrupción, bajó el volumen de la melodía, pero no dejó de tocar. El murmullo en las mesas se apagó gradualmente. Yo estaba de pie cerca de la mesa principal, sosteniendo un pequeño plato de porcelana con una rebanada del pastel de 3 leches que acabábamos de cortar. Raquel cruzó el salón pisando fuerte, con sus zapatos de goma rechinando contra el mármol pulido. Sus ojos recorrían las mesas, las flores, los candelabros, y finalmente se clavaron en mí. La confusión en su rostro duró apenas un segundo antes de ser reemplazada por una indignación feroz. «¿Qué diablos es esto, Domitila?», gritó Raquel, su voz chillona cortando el ambiente elegante del lugar como un cuchillo oxidado. El olor a su perfume dulce y barato, ese que siempre me causaba dolor de cabeza, llegó a mí antes que ella. No me moví, no me encogí. Tomé el tenedor de postre y corté un pequeño trozo de pastel, llevándolo a mi boca con lentitud calculada. Mastiqué, pasé el bocado y la miré a los ojos. «Es mi fiesta de cumpleaños, Raquel. 80 años no se cumplen todos los días». Roberto llegó al lado de su esposa, mirándome como si yo fuera una extraña. «Mamá, ¿te volviste loca?», dijo Roberto, bajando un poco la voz, pero con un tono de regaño autoritario. «Llevamos 3 horas intentando localizarte. El banco rechazó el cobro de la camioneta. La financiera me llamó a la oficina. Me hicieron pasar una vergüenza terrible. Tienes que transferir ese dinero ahorita mismo». El silencio en el salón era absoluto. 50 pares de ojos observaban la escena. Don Arturo, en la mesa más cercana, dejó su copa sobre el mantel con un ligero golpe de cristal, enderezando su postura protectora.
Di un paso al frente. La tela de seda de mi vestido rozó mis piernas. Sentí el poder de la atención total, el peso de mi propia autoridad que había dejado dormida por tanto tiempo por el bien de la paz familiar. No hay ningún error en el banco, Roberto, dije, mi voz clara, modulada y lo suficientemente alta para que las primeras 3 mesas escucharan cada sílaba. Yo cancelé la domiciliación esta mañana. Raquel abrió la boca, incrédula. Sus ojos saltaron del pastel en mi mano a las flores importadas en el centro de la mesa. ¿Cancelaste el pago?, chilló Raquel, perdiendo cualquier rastro de compostura. ¿Para pagar todo este circo? Ese dinero era para mi camioneta. Es la camioneta donde llevo a tus nietos. Dejé el plato de porcelana sobre la mesa contigua. El sonido metálico del tenedor al chocar contra la losa fue el único ruido en la sala. Levanté la mirada y clavé mis ojos directamente en los de mi nuera. Ese dinero, Raquel, es el producto de mi pensión y de los ahorros de toda mi vida de trabajo. No es tuyo. Nunca ha sido tuyo. Hice una pausa, dejando que la verdad se asentara en el aire. Y como tú misma me dijiste ayer en la cocina de mi propia casa, sin siquiera mirarme a la cara, la gente vieja solo quiere dormir. No creíste necesario hacer una fiesta. Raquel tragó saliva, su rostro palideciendo de golpe al verse expuesta frente a docenas de testigos. Así que pensé, continué, con una calma que me sorprendió a mí misma, que tenías razón. La gente vieja necesita descansar. Descansar de mantener a adultos funcionales. Descansar de pagar vehículos de lujo para personas que no tienen la decencia de decir feliz cumpleaños. Descubrí que el insomnio es muy caro, Raquel. Resulta que celebrar la vida de esta vieja cuesta exactamente lo mismo que la mensualidad de tu camioneta. Un murmullo de aprobación, bajo pero inconfundible, recorrió las mesas de mis amigos. Vi a Esther sonreír de lado, cruzando los brazos sobre el pecho. Roberto dio un paso adelante, invadiendo mi espacio personal, intentando usar su tamaño para intimidarme. Su rostro estaba rojo de pura humillación. A él no le importaba el dinero tanto como le importaba el control y la imagen pública. «Mamá, estás haciendo el ridículo», sisió entre dientes, agarrándome por el codo con demasiada fuerza. «Le estás pagando una fiesta a gente que ni siquiera es tu familia mientras dejas a tus nietos sin transporte. Nos vamos de aquí ahora mismo. Vas a sacar tu teléfono y vas a hacer la transferencia». Miré su mano apretando mi codo. La tela de seda se arrugaba bajo sus dedos sudorosos. La presión física era una línea que nunca antes había cruzado. La contadora que vivía en mí registró el dato. La agresión subía de nivel cuando los recursos se cortaban. «Suéltame el brazo, Roberto», dije en un tono bajo, gélido y desprovisto de cualquier afecto maternal. Él no me soltó. Apretó un poco más. «Nos vas a arruinar el crédito, maldita sea», gritó Raquel, señalándome con el dedo, perdiendo totalmente los estribos. «Eres una vieja egoísta, te dejamos vivir con nosotros y así nos pagas, robándonos». La palabra colgó en el aire, pesada y absurda. «¿Vivir con ustedes?», pregunté, liberando mi brazo de un tirón seco que dejó a Roberto desbalanceado por un segundo. «La casa está a mi nombre. Los recibos de luz, agua y predial se pagan desde mi cuenta. La despensa que se tragan todos los días sale de mi tarjeta del supermercado. Ustedes no me dejan vivir con ustedes, Raquel. Yo los mantengo a ustedes bajo mi techo porque me daba lástima ver a mi hijo fracasar como proveedor». La respiración de Roberto se detuvo. El golpe a su orgullo fue quirúrgico, preciso, directo al centro de su inseguridad. Vi cómo su mandíbula se tensaba hasta que los músculos de su rostro temblaron. «No te atrevas a hablarme así frente a esta gente», amenazó Roberto, su voz convertida en un gruñido rasposo. «Si no arreglas esto en el banco el lunes a primera hora, te juro por Dios, mamá, que empacamos nuestras cosas y no vuelves a ver a los niños. Te vas a quedar completamente sola. Te vas a pudrir en esa casa inmensa sin nadie que te cuide». Era la carta final. El chantaje emocional nuclear. La amenaza del abandono. El terror más grande de cualquier persona mayor. Esperaban que yo me desmoronara, que llorara, que suplicara perdón para no perder a mis nietos, que volviera a mi papel de cajero automático sumiso, a cambio de migajas de compañía. Raquel cruzó los brazos, levantando la barbilla con una sonrisa de victoria anticipada.
segura de que el ultimátum de su esposo me doblaría las rodillas. Miré a Roberto. Miré a la mujer que había elegido como compañera. Y luego, lentamente, giré mi rostro para mirar el salón. Vi a don Arturo, que ya se había puesto de pie, apoyado en su bastón, listo para intervenir. Vi a Esther, a mis primas, a los vecinos de toda la vida. Vi 50 años de relaciones construidas sobre el respeto mutuo, no sobre el interés financiero. Regresé mi vista a mi hijo. La calma que sentía era absoluta, fría y brillante como un diamante recién cortado. Metí la mano en mi pequeño bolso de noche, sintiendo el roce del papel térmico del banco y el metal frío de mi llavero. Si deciden irse, dije, mi voz sonando clara por encima del sonido de los violines que seguían tocando suavemente en el fondo. Les sugiero que empiecen a empacar esta misma noche, porque el lunes a primera hora no voy a ir al banco. Voy a ir a la cerrajería, y si para el miércoles sus cosas siguen en mi casa, voy a llamar a un camión de mudanzas y las dejaré en la banqueta. Los ojos de Roberto se abrieron de par en par, el color abandonando su rostro por completo. Raquel dio un paso atrás, como si la hubiera abofeteado físicamente. El muro de arrogancia que los sostenía acababa de fracturarse, mostrando el pánico puro y crudo de quienes acaban de darse cuenta de que el suelo sobre el que están parados no les pertenece. El aroma del café recién pasado se mezclaba con el olor dulce de los arreglos florales que había traído a casa la noche anterior. Orquídeas blancas y lirios, mis favoritos, ocupaban ahora el centro de la mesa del comedor, la encimera de la cocina y hasta la pequeña mesa de caoba junto a la ventana. Mis pantorrillas latían con ese dolor sordo y placentero que solo deja una noche entera bailando cumbia y boleros. Hacía años que no sentía mi cuerpo tan vivo, tan despierto, tan profundamente mío. Frente a mí, sobre el mantel de hilo que reservaba para las grandes ocasiones, descansaba mi vieja carpeta de cuero rojo. Como contadora, toda mi vida había creído en el poder de los números impresos sobre el papel. Los números no mienten, no manipulan, no te miran a los ojos para decirte que no tienes derecho a celebrar tu propia existencia. Tomé un sorbo de mi taza de porcelana, dejando que el calor del café me reconfortara la garganta, y miré el reloj de pared. Eran las 10:15 de la mañana del martes. La concesionaria abría a las 9. El gerente de finanzas, un hombre muy puntual con el que había hablado por teléfono el viernes anterior, debía haber llamado a mi nuera exactamente a las 9:30 para informarle que la transferencia por el pago inicial y la liquidación de las cuotas de su nueva camioneta plateada había sido cancelada definitivamente por el titular de la cuenta, es decir, por mí. No tuve que esperar mucho para confirmar mi cálculo. El sonido de unos neumáticos frenando bruscamente contra el pavimento frente a mi casa rompió la tranquilidad de la mañana. Luego, el golpe violento de la puerta de un auto al cerrarse. Escuché los pasos apresurados y pesados de mi hijo Roberto y el repiqueteo agresivo, casi histérico, de los tacones de Valeria contra las baldosas del camino de entrada. No tocaron el timbre. Roberto usó su llave, girando la cerradura con tanta fuerza que pensé que la rompería. Entraron a la sala como un huracán desordenado, trayendo consigo el aire frío de la calle y una energía cargada de pánico y furia. Roberto estaba pálido, con la corbata a medio anudar y el cabello revuelto, respirando por la boca. Valeria venía detrás, con el rostro enrojecido, apretando su bolso de diseñador contra el pecho con tanta fuerza que los nudillos se le marcaban blancos. El contraste entre su caos y mi absoluta quietud era una ecuación perfecta. «Mamá», dijo Roberto con la voz temblorosa, deteniéndose en seco al verme sentada tranquilamente en la cabecera de la mesa. «Mamá, dime que hubo un error. Dime que el banco bloqueó tu cuenta por seguridad». No respondí de inmediato. Llevé la taza a mis labios, tomé otro sorbo de café, la dejé sobre su plato con un leve tintineo y me limpié las comisuras con una servilleta de tela. «Buenos días, Roberto. Buenos días, Valeria. ¿Desean un poco de café? Está recién hecho». Valeria dio un paso al frente, empujando a mi hijo a un lado. Tenía los ojos desorbitados y el maquillaje ligeramente corrido bajo los párpados, señal inequívoca de que había llorado de rabia en el trayecto. «Déjate de juegos, Domitila», gritó, perdiendo cualquier rastro de los modales refinados que tanto le gustaba exhibir.
Acabamos de pasar la vergüenza más grande de nuestras vidas. Estaba en la concesionaria, con mis amigas del club que fueron a ver cómo me entregaban la camioneta, y el gerente salió a decirme frente a todas que el pago rebotó. Frente a todas. Me trataron como a una muerta de hambre que no puede pagar un crédito. Observé cómo el pecho le subía y bajaba. La imagen de Valeria, siempre tan preocupada por las apariencias, humillada en su entorno de cristal, era el primer dividendo de mi inversión. «¿Qué situación tan desagradable?», respondí, manteniendo mi tono de voz bajo y uniforme, el mismo que usaba cuando le explicaba a un cliente que estaba en bancarrota. «Pero no hubo ningún error del banco, Roberto. Yo cancelé la orden de transferencia el viernes por la mañana». El silencio que siguió a mis palabras fue absoluto. Podía escuchar el zumbido eléctrico del refrigerador en la cocina. Roberto parpadeó varias veces, como si mis palabras estuvieran en un idioma extranjero que no lograba decodificar. «¿Cancelaste?», repitió él, dando un paso vacilante hacia la mesa. «Pero, mamá, nosotros teníamos un trato. Tú ibas a poner esos $20,000 de tus ahorros para liquidar la camioneta. Era tu regalo para nosotros por tu cumpleaños. Dijiste que querías ayudarnos». «Y quería hacerlo», asentí, entrelazando las manos sobre la carpeta de cuero rojo. «Hasta el día de mi cumpleaños. Hasta que escuché a tu esposa decir, a menos de 1 metro de distancia de mí, que no creían necesario hacer una fiesta porque la gente vieja solo quiere dormir». Valeria tragó saliva. Por una fracción de segundo vi el reconocimiento en sus ojos, el destello de culpa al saber que la habían atrapado. Pero su orgullo era mucho más grande que su vergüenza, y rápidamente cambió la táctica. Su rostro se contorsionó en una máscara de aflicción fabricada, y las lágrimas de cocodrilo comenzaron a brotar. «¿Por eso estás haciendo esto?», gimoteó, dando un paso hacia mí con las manos extendidas en un gesto de súplica teatral. «¿Por un comentario sacado de contexto? Domitila, por favor. Fue una broma tonta. Estábamos estresados con lo de la camioneta, los niños, el trabajo. No lo dije con mala intención. Eres la abuela de mis hijos. Eres nuestra familia. ¿Cómo puedes ser tan rencorosa de dejarnos en la calle de esta manera por un malentendido? Nadie los está dejando en la calle, Valeria. Simplemente no van a estrenar un vehículo de lujo este año», corregí con frialdad. Y no fue un comentario sacado de contexto. Fue la confirmación de cómo me ven. Como un mueble viejo que solo sirve para firmar cheques. Roberto se acercó a la mesa y se apoyó en el respaldo de una silla, mirándome con una mezcla de súplica y desesperación. «Mamá, tienes que llamar al banco ahora mismo. Tienes que arreglar esto». Firmé unos pagarés temporales en la concesionaria garantizando que el dinero entraría hoy. Si no lo hace, me van a penalizar. Mi historial crediticio se va a arruinar. Por favor, mamá. Te pido perdón por lo que dijo Valeria. Te pido perdón por no haberte hecho una fiesta. Te prometo que el fin de semana te llevamos a almorzar a donde tú quieras. Pero transfiere el dinero. La propuesta me causó una profunda repulsión. Un almuerzo dominical a cambio de $20,000 y mi dignidad. Así de barato tasaban mi valor. Deslicé la carpeta de cuero rojo hacia el centro de la mesa y la abrí lentamente. Las hojas de cálculo, impresas y ordenadas con clips de metal, estaban perfectamente alineadas del lado izquierdo. Del lado derecho, una pila de facturas originales selladas con la marca de «pagado». «Me temo que eso será imposible, Roberto», dije, señalando los documentos con mi dedo índice. «Ya no tengo los $20,000». Valeria dejó de llorar instantáneamente. La máscara de víctima se hizo pedazos al chocar contra el suelo de la realidad. «¿Qué quieres decir con que ya no los tienes?», exigió saber, su voz volviéndose aguda y estridente. «Son los ahorros de toda tu vida. No pudiste haberlos perdido en un fin de semana». «Perdido, no, invertido», corregí, y tomé la primera factura de la pila. Factura número 412 del Salón Los Espejos. Alquiler de salón principal, pista de baile y terrazas iluminadas. $3,500. Pagado al contado. Roberto soltó un sonido ahogado, como si le hubieran dado un golpe en el estómago. Tomé la siguiente factura. Servicio de banquetes, sabores del mundo. Menú de 5 tiempos para 50 personas, incluyendo barra libre de licores importados, mesa de postres franceses y pastel de 3 pisos con detalles en pan de oro. $5,800. Pagado al contado. «¡Estás loca!», chilló Valeria,
acercándose a la mesa e intentando arrebatarme los papeles, pero yo cubrí la carpeta con mi mano y le dirigí una mirada tan afilada que la obligó a retroceder. «Te volviste loca», continué, ignorando su arrebato, disfrutando del sonido crujiente del papel entre mis dedos. «Orquesta Sonora de las Estrellas, 10 músicos en vivo, 4 horas de servicio, $2,000. Arreglos florales de exportación, $1,200. Fotografía profesional y video, $800. Vestido de diseñador a la medida. Zapatos de seda y servicio de peluquería en casa, $1,500. Fui sumando los montos en voz alta, con la misma cadencia que usaba en mis auditorías, mientras observaba cómo la realidad aplastaba la arrogancia de mi nuera y la cobardía de mi hijo. Cada número que pronunciaba era un clavo más en el ataúd de sus expectativas. En total, sumando los recuerdos de cristal cortado que le di a cada una de mis amigas y la propina generosa al personal, gasté exactamente $18,950. Me sobró algo de cambio para los taxis de mis amigas que no manejaban. Todo el dinero de la camioneta se fue en celebrar mis 80 años como correspondía. Ya que la gente vieja solo quiere dormir, decidí asegurarme de tener unos recuerdos maravillosos con los cuales soñar. El rostro de Valeria se transformó. La furia contenida estalló, desfigurando sus facciones. Ya no había rastro de la mujer sofisticada. Solo quedaba la codicia al desnudo. «Ese era mi dinero», gritó, golpeando la mesa con ambas manos, haciendo saltar mi taza de café. «Ese dinero era para el futuro de tu familia. Nos lo robaste. Eres una vieja egoísta y resentida. Hiciste una fiesta ridícula para un montón de ancianas decrépitas solo para arruinarme la vida». Roberto, en lugar de defender a su madre de semejante insulto, se llevó las manos a la cabeza y comenzó a caminar en círculos por la sala, murmurando maldiciones. «¿No tienes vergüenza?», escupió Valeria, señalándome con un dedo tembloroso. «Te vas a quedar sola. ¿Me oyes? Sola. Nadie te va a venir a visitar. Cuando te enfermes, cuando no puedas ni levantarte de esa silla, no nos llames, porque para nosotros estás muerta». Me acomodé en mi silla, cruzando las manos sobre mi regazo. La amenaza del abandono es el arma favorita de los mediocres. Creen que el miedo a la soledad es suficiente para someter a cualquiera. Pero a mis 80 años ya había enterrado a un esposo, había sobrevivido a un cáncer de mama y había construido mi propia paz. La soledad no me asustaba más estar rodeada de sanguijuelas. «Valeria, te sugiero que bajes la voz en mi casa», dije, con una calma que pareció enfurecerla aún más. Roberto se detuvo en seco y me miró con una expresión que nunca le había visto. Era una mirada calculadora, fría, desprovista del cariño filial que siempre di por sentado. En ese momento vi al verdadero Roberto. «No, mamá, Valeria tiene razón», dijo, acercándose lentamente, adoptando una postura intimidante, tratando de usar su tamaño para empequeñecerme. «Has perdido el juicio. Nadie en su sano juicio quema $20,000 en una noche solo por un capricho. Esto es demencia. Vamos a tener que hablar con un abogado. Con lo que acabas de hacer, es evidente que ya no tienes la capacidad mental para administrar tus propios bienes. Te vamos a declarar legalmente incapaz. Yo tomaré el control de tus cuentas antes de que regales la casa a cualquier extraño». Ese era el movimiento desesperado. La última maniobra de un hombre acorralado por su propia avaricia. Intentar arrebatarme la autonomía usando la edad como excusa psiquiátrica. Sonreí. Una sonrisa genuina, amplia y profunda que le heló la sangre a mi hijo. «Sabía que dirías eso», murmuré abriendo la sección trasera de mi carpeta de cuero rojo. «Eres predecible, Roberto. Siempre fuiste malo para las matemáticas, pero excelente para buscar el camino fácil». Saqué un documento impreso en papel membretado de un reconocido hospital privado de la ciudad, firmado y sellado por el doctor Arrieta, el jefe de neurología y psiquiatría. El jueves pasado, un día antes de vaciar la cuenta, pagué una consulta privada de 3 horas. Fui sometida a una evaluación neuropsicológica completa. Este documento es un certificado médico notariado que avala que mis facultades mentales, cognitivas y de toma de decisiones están al 100%. Mi memoria es superior a la media para mi edad
y mi razonamiento lógico está intacto. Así que, si intentan llevarme a un juzgado, no solo perderán el caso, sino que los demandaré por difamación y daños morales. Y ganaré. Roberto retrocedió, como si el papel membretado estuviera en llamas. Valeria se llevó una mano a la boca, comprendiendo finalmente que no estaban lidiando con una abuela dócil, sino con una estratega que había anticipado cada uno de sus movimientos. Ahora, dije, cambiando mi tono a uno absolutamente profesional, el tono de una auditora dictando un fallo irrevocable. Hablemos de su situación financiera, porque el problema de ustedes no termina con la camioneta. Saqué el último documento de la carpeta. Era una copia simple, pero el sello del registro público de la propiedad era inconfundible. El departamento en la zona sur, donde ustedes viven desde hace 8 años. ¿Qué pasa con el departamento?, preguntó Roberto, con la voz apenas audible. Su arrogancia se había evaporado por completo. Pasa que está a mi nombre. Yo lo compré. Yo pagué los impuestos todos estos años. Yo les permití vivir ahí sin pagar un solo centavo de alquiler para que pudieran ahorrar. Y veo que sus ahorros los gastaron en ropa de diseñador y en intentar comprar camionetas de lujo, asumiendo que yo sería su red de seguridad eterna. Deslicé hacia ellos un contrato de arrendamiento redactado con precisión impecable. La caridad terminó hoy. Si quieren seguir viviendo en mi propiedad, firmarán este contrato. A partir del primer día del próximo mes, me pagarán $1,200 mensuales, que es el valor de mercado en esa zona. El pago se hará por transferencia bancaria los primeros 5 días de cada mes. Si se retrasan un solo día, iniciaré el proceso de desalojo. No habrá prórrogas, no habrá discusiones y no aceptaré llamadas de Valeria llorando. Valeria leyó la cifra en el papel y sus rodillas parecieron ceder ligeramente. Tuvo que apoyarse en la mesa para no caer. 1,200, susurró aterrada. Domitila, no podemos pagar eso. Las escuelas de los niños, las tarjetas de crédito. No nos alcanza, nos vas a arruinar. Ese es un problema de su propio flujo de caja, Valeria. Como contadora, te sugiero recortar gastos no esenciales. Tal vez puedas vender ese bolso de marca que traes puesto. Dicen que tienen buen valor de reventa. Roberto intentó una última jugada emocional, ya sin amenazas, solo desde la humillación más absoluta. Se arrodilló junto a mi silla. Mamá, por Dios, somos tu sangre, soy tu único hijo. ¿De verdad nos vas a hacer esto? ¿Nos vas a tratar como a unos extraños? ¿Como a unos inquilinos cualquiera, solo por orgullo? Lo miré desde arriba. No sentí lástima, no sentí dolor. Solo sentí la profunda tranquilidad de quien finalmente ha puesto cada cifra en la columna correcta del libro mayor. No lo hago por orgullo, Roberto. Lo hago por justicia, respondí, retirando mi mano antes de que pudiera tocarla. Me trataron como a un estorbo que solo servía para financiar sus lujos. Me negaron el respeto básico que merece cualquier ser humano, y mucho más una madre. Ustedes decidieron que yo era una anciana invisible. Muy bien. A partir de hoy, seré invisible para sus caprichos, pero muy visible para sus deudas. Me puse de pie lentamente, alisando la falda de mi vestido. Me sentía ligera, como si me hubiera quitado una mochila llena de piedras que había cargado durante una década. Tienen hasta el viernes para traerme el contrato firmado y notariado. Si no lo hacen, el lunes enviaré a mis abogados para que inicien el desalojo. Y sobre la camioneta, Roberto, te sugiero que llames al gerente de la concesionaria y canceles esos pagarés antes de que te cobren intereses moratorios. Es lo que cualquier persona responsable haría. Recogí mi taza de café y mi carpeta de cuero rojo, dándoles la espalda sin esperar respuesta. Mientras caminaba hacia el pasillo, el silencio en el comedor era pesado y asfixiante. El sonido de mi propia respiración era lo único que importaba. Los había dejado atrapados en la prisión de su propia insolencia, obligados a calcular, centavo a centavo, el precio exacto de haberme subestimado. El reloj de pared de mi sala marcó las 4 de la tarde con un sonido metálico y preciso. Era el segundo martes del mes, el único día que ahora permitía visitas en mi casa, y solo por un tiempo estrictamente delimitado de 60 minutos. Ajusté los lentes sobre el puente de mi nariz y terminé de alinear la última columna de números en mi libro mayor. Durante 40 años fui contadora,
Y si algo aprendí de esa profesión es que los números nunca mienten, pero las personas lo hacen todo el tiempo. Cerré el cuaderno de tapas de cuero verde justo cuando el timbre sonó. No me levanté de inmediato. Dejé que el sonido muriera en el aire. Alicé la falda de mi vestido de lino crudo. Me aseguré de que mi postura fuera impecable y caminé hacia la puerta con la calma absoluta de quien no le debe un solo centavo, ni una sola disculpa a nadie en este mundo. Al abrir, encontré a mi hijo Roberto y a mi nuera Valeria esperando en el pasillo. El cambio físico y de actitud en ellos era tan visible que casi parecía una puesta en escena teatral. Ya no había rastro de aquella arrogancia que Valeria solía pasear por mi casa como si fuera la dueña del inventario, evaluando mis muebles y mi espacio. Sus zapatos de tacón, aguja y suela roja habían sido reemplazados por unos zapatos planos oscuros, bastante gastados en las puntas, y su postura, antes siempre erguida y desafiante, ahora tenía la curvatura inequívoca de la derrota diaria. Pero lo más notable, lo que realmente marcaba la diferencia en la atmósfera, era el silencio en sus manos. Faltaba ese ruido metálico e irritante de las llaves del vehículo deportivo que ella solía hacer girar en su dedo índice cada vez que venía a visitarme, como un recordatorio constante de su estatus moderno y exitoso. Un estatus que yo, desde las sombras, le financiaba mes a mes. Los hice pasar sin abrazos efusivos ni falsas sonrisas de bienvenida. Les señalé el sofá de 2 plazas mientras yo tomaba asiento en mi sillón individual de respaldo alto, marcando físicamente la distancia y la jerarquía que ahora gobernaban nuestra relación. Fui a la cocina a paso tranquilo y regresé con una bandeja de madera. Serví 2 tazas de café negro, sin azúcar, y puse en el centro un plato con galletas de agua comunes. Nada de los pasteles de 3 leches, los bocadillos importados o las tablas de quesos finos que antes compraba especialmente para complacer el paladar exigente y crítico de mi nuera. El sonido de la cucharita de Roberto golpeando nerviosamente el borde de su taza resonó en la sala, rompiendo el silencio pesado. Valeria miraba el líquido oscuro en su taza como si fuera un castigo personal. Las ojeras oscuras debajo de sus ojos estaban mal disimuladas con una base de maquillaje demasiado clara para su tono de piel. Se notaba cansada, profundamente agotada, con esa clase de fatiga que no se cura con una noche de sueño, sino que viene de lidiar con la realidad sin un colchón financiero que amortigüe los golpes. El silencio se prolongó hasta que Roberto carraspeó, ajustándose el cuello de la camisa que parecía quedarle repentinamente grande. Me contó, con la voz baja y la mirada clavada en los patrones geométricos de mi alfombra, que finalmente habían tenido que devolver el automóvil al concesionario de la avenida principal. El banco no aceptó más retrasos, no creyó en sus promesas de pagos futuros y, sin mi transferencia mensual puntual, la deuda acumulada se volvió una montaña imposible de escalar para sus sueldos reales. Perder el vehículo no fue un trámite privado ni discreto. Roberto, arrastrando las palabras, me explicó que Valeria tuvo que entregar las llaves frente a 2 de sus vecinas de la zona residencial que pasaban por la calle justo cuando el empleado de la agencia de cobranzas llegó con los papeles de incautación y la grúa. Según entendí por los murmullos de mi hijo, Valeria intentó decirles a las vecinas que estaban cambiando el auto por un modelo más ecológico y pequeño, pero la grúa roja con el logotipo gigante de embargos dejó en claro la verdadera historia para todo el vecindario. Su fachada de mujer exitosa se había derrumbado en la acera de su propia casa. Ahora, mi nuera tenía que tomar 2 autobuses diferentes y caminar 4 cuadras para llegar a su oficina en el centro de la ciudad. Salía de su casa a las 6 de la mañana, cuando todavía estaba oscuro, y regresaba pasadas las 8 de la noche, lidiando diariamente con el tráfico pesado, la lluvia imprevista y la multitud que se empujaba en las paradas de transporte público. Valeria levantó la vista del café intacto y me miró directamente. En sus ojos había una mezcla turbia de resentimiento mal contenido y una súplica muda que yo conocía perfectamente. Era la mirada de quien espera que el otro ceda por culpa, la mirada de quien está acostumbrado a que sus problemas sean resueltos por terceros. Me dijo, arrastrando las vocales para sonar más vulnerable, que el transporte público estaba arruinando por completo su espalda,
que los asientos duros del autobús le causaban dolores terribles en la zona lumbar y que el clima frío de las madrugadas en la parada la estaba enfermando de la garganta. Suspiró profundamente, cruzando las piernas y frotándose las rodillas con ambas manos, haciendo una pausa dramática, esperando mi reacción. Yo tomé un sorbo de mi café, saboreando el ligero toque amargo del tueste oscuro en mi paladar. Asentí lentamente, manteniendo el rostro completamente neutral y la mirada fija en la de ella. Le respondí, con un tono de voz monótono y cortés, que el clima en esta época del año siempre era engañoso y traicionero. Con absoluta seriedad, le sugerí que comprara un buen abrigo de lana gruesa, de esos impermeables que venden en el mercado popular del centro, asegurándole que eran muy duraderos, sumamente económicos y perfectos para las largas esperas en la intemperie. La mandíbula de Valeria se tensó de tal manera que pude ver el músculo palpitar debajo de su mejilla pálida. Sus manos se aferraron a la tela de su pantalón. Ella esperaba que yo sacara mi chequera en ese mismo instante, que sintiera pena por su sufrimiento cotidiano y le ofreciera, si no rescatar el auto nuevo, al menos pagarle una tarifa mensual para taxis privados o darle el dinero en efectivo para el enganche de un vehículo usado decente. Pero mi bolso de cuero estaba herméticamente cerrado y mi chequera descansaba bajo llave en el primer cajón de mi escritorio. Roberto intervino rápidamente, cambiando de tema de forma brusca para evitar que la frustración evidente de su esposa explotara en mi sala. Empezó a hablar del clima de manera genérica, de las noticias locales sobre el arreglo de las calles, de cualquier cosa superficial y vacía que pudiera llenar el inmenso vacío de una relación que ahora operaba bajo términos estrictamente transaccionales y distantes. Yo respondía a